Faltó un solo minuto. Ya. Ya, sigamos. ¿Volvió, profe? Sí, volví. Las conexiones no habían fallado, pero por suerte recuperamos. Profe, una consulta. Dígame. Para relacionar la mercancía en la película de Chaplin, fuera de la parte teórica, explicativa, cualitativa, cuantitativa, se puede usar básicamente a los trabajadores como parte de la mercancía en film. Lo que pasa es que cuando tú vendes tu fuerza de trabajo, lo haces como mercancía. Pues el Eso. argumento de Marx es que, claro, que tú tomas disposición en el mercado como la figura que organiza la producción y que de alguna forma también la realiza, ¿no? La produce, la distribuye y donde también uno va a consumir. Y olvida el hecho de que en el fondo la relación entre producción, distribución y consumo es trabajo. Que el trabajo, ¿no? El sitio podríamos llamarlo mercado, pero el trabajo concreto lo hacen los productores, en el caso de la producción, la gente que distribuye, en el caso de la distribución, y la gente que consume, en el caso del consumo. ¿Eh? Entonces hay una suerte de abstracción donde Marx identifica un fetiche, ¿eh? Asociado a la mercancía, en el supuesto que se presenta a sí misma como si fuera un lugar de donde no nace, no tiene origen ahí. ¿Eh? Se disfraza, ¿no? Y oculta cosas. ¿Eh? Y el punto es que si la mercancía es eso, entonces cuando uno vende su fuerza de trabajo, ¿no? Tal como la teoría neoclásica, que sé yo, la clásica también en economía, Marx dice, bueno, tú también en el fondo estás transformando a ti mismo, a tu cuerpo y a tu trabajo en un fetiche. Claro. No, Porque porque estás concediendo el locus de producción. Ya no eres tú ya eres un simple recurso. De hecho, literalmente te llaman recurso humano. Le ponen humano para que no suene tan feo. Pero dejas de ser trabajador en el sentido en que Marx promueve, digamos, el Marx joven, más filosófico. Promueve el trabajo como una actividad donde yo llego a ser humano, donde me puedo realizar a mí mismo. Y por tanto que implica en el fondo el potencial de un salto cualitativo en la organización social también. Por eso lo asocia también a los estadios de sociedad. ¿Ya? Ciertamente, mencionaste tú, el vender la fuerza de trabajo le da estatus a ti, a tu cuerpo, ¿no? A tu trabajo de mercancía. ¿Ya? Y por tanto, claro, te fetichizas a ti mismo de alguna manera. ¿Ya? Y no te queda otra que hacerlo, porque si se organizan las cosas así y así te venden el cuento, entonces, además encima tienes que comer. Entonces, hay una tensión ahí que es muy difícil de resolver. Marx, en cierto modo, avalaba que el trabajador sea una mercancía más. O sea, lo dice de cierto modo, pero no sé si lo avala. No, él advierte de las consecuencias, ¿no? Ah, ya. Sobre todo las consecuencias de los supuestos de mercado. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando en David Harvey, él se reía un poquito porque empezaba a enunciar los tipos de explicación frente a las crisis económicas, sobre todo las contemporáneas, y cómo las distintas, incluso los propios economistas inventaban historias, ¿no es cierto? Y él decía, bueno, quizás con Marx nosotros podemos ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Ya? Y la perspectiva básica, y en el fondo es lo que Marx sugiere, es revisar las contradicciones del capital. Entonces, la dialéctica es, de alguna manera, una suerte como, es como cuando uno teje un chaleco. La dialéctica es una forma de hacer un punto, de hacer una operación intelectual, como uno hace una operación con los palillos, de unir cosas. Entonces, la dialéctica, ¿se acuerdan? Hay una síntesis. ¿Ya? Y en esa síntesis uno va ordenando la madeja, ¿ya? Todas las contradicciones que el capital y todos los grupos y las mulas que te va metiendo. Y la dialéctica ordena y te pinta el cuento tal como, según Marx, ocurre en la práctica, en la praxis. ¿Okay? Uno puede criticar si eso es tal como tal, pero eso es lo que Marx piensa, digamos, un poquito exagerado, pero ciertamente el motor intelectual de su método es la dialéctica. ¿Ya? Y la dialéctica tiene ese rol de ordenar las cosas, ¿ya? Y sobre todo de ser un antídoto a la manera en que te las presentan cuando están invertidas, como dice Marx. ¿Ya? Y por tanto de explicar las paradojas de por qué el capitalismo, por ejemplo, promete una cosa y pasa en otra. ¿Ya? A eso le llaman materialismo dialéctico. Materialismo histórico y
Y hay distintas como formas de... Marx propuso algunas y hay políticos que también cuando se apropiaron, digamos, hicieron experimentos comunistas, ¿no? Y se apropiaron del pensamiento marxista, también interpretaban la dialéctica. Stalin le puso otro nombre y qué sé yo. Pero el método, ¿ya?, es dialéctico y Marx hace énfasis en la base material. Por eso, de hecho, el nombre de la presentación es esa sesión, digamos, materialismo histórico. ¿Ya? Voy a volver al material que estamos viendo ahora para no interrumpir mucho la clase, aparte con la desconexión ya como que enfriamos un poco los motores de donde venían. ¿Okay? Ese es un cierre de hoy. Voy a ver si alcanzo a pasar todo el material. A ver, ¿cuánto nos queda? Nos queda un poquito. Vemos si se hace mucho. Paramos y hacemos un cierre la próxima semana, pero deberíamos, si no terminar, al menos estar casi listos por hoy. ¿Ya? Yo estaba justo, me caí, pero estaba explicando esta idea compleja de un cuadro doble de entrada, donde en el fondo hay una distinción de la religión, ¿ya?, en función al cuerpo y en función al mundo. ¿Ya? Si uno lo mira desde esta entrada, ¿ya?, del eje X, si ustedes quieren, hasta acá, las religiones se dividen entre aquellas que proponen hacerse cargo de este mundo, ¿ya?, o de otro mundo. ¿Ya? Ya sea un mundo completo que existe más allá o el mundo del momento. ¿Ya? ¿Ya? Y si uno la mira desde esta entrada, hay religiones que en el fondo promueven mejorar las cosas o abandonarlas, digamos. ¿Ya? O en un caso más radical, controlar las cosas o renunciar a ellas, digamos. Y en ese cuadro de doble entrada podemos, ¿no?, como yo les fui explicando con distintos argumentos, situar a todas las religiones. Por ejemplo, el cristianismo moderno quedaría acá, precisamente porque es una religión del momento. ¿Ya? A diferencia del New Age, que es un intento por volver a esto, ¿ya?, algo mucho más profundo y con sentido. Por eso en ese sentido el New Age se opone así radicalmente sobre todo al tipo de cristianismo moderno que existe en Chile. ¿Ya? Y al revés, por ejemplo, religiones, sobre todo las que van a ser interesantes para el capitalismo, que están acá, ¿ya?, se oponen a estas que están acá. ¿Ya? Las menos idóneas para el capitalismo son estas. ¿No? ¿Por qué? Porque por un lado, en el fondo, ¿ya?, no tienen mucho interés por el mundo. De hecho, ¿ya?, lo abandonan en favor de otras cosas completamente. ¿Ya? Y es ir más allá del mundo. Hay una suerte como de trascendencia y la inmanencia, digamos. ¿Ya? Mientras que acá, la renuncia, en el fondo, implica también, de alguna forma, la pérdida completa del mundo. ¿Ya? El mundo como algo que tiene importancia, mucho más allá de mí mismo. ¿Ya? El cuadrante 4 es el caldo cultivo para el individualismo, por eso va también de la mano con el capitalismo que está acá. ¿Ya? Aquí, en el fondo, hay un cultivo por la vida espiritual. ¿Ya? Y por tanto, en el fondo, la posibilidad de un retorno al pensamiento místico y a la magia, ¿ya?, más que al control del cuerpo. ¿Ya? Las religiones que son caldo cultivo del capitalismo están acá en el 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque promueven, por un lado, en fondo, una actitud que tiene que ver con este mundo. ¿Ya? Y no tanto de mejorarlo, ¿ya?, sino de adaptarse a él, ¿ya?, de controlarlo muchas veces. ¿Ya? Partiendo por el cuerpo como el pedacito de universo que es mi locus local, digamos. ¿Ya? Mi sitio de expresión local. ¿Ya? Control de mí mismo. ¿Ya? Y es a partir de este trampolín que está acá, de donde yo puedo, en el fondo, cultivar la idea que para salvarme no necesito a nadie más que yo mismo. Y por tanto corto lazos con el intermediario, que es la iglesia, ¿ya?, y puedo leer las señales de mi salvación, ¿ya?, en otros símbolos, en otros signos, digamos, ¿ya?, particularmente en el dinero. Es acá donde se crea la idea de que, ¿ya?, la riqueza es señal del favor de Dios. Acá está esa idea. Y esa idea es el trampolín del capitalismo. Porque es la idea que te permite sacarte las cadenas de la religión anterior para poder tener impulso económico a propósito de una actitud que es moral. ¿No? Por eso este casillero es tan importante. ¿Ya? Y son este tipo de religiones, sobre todo al protestante y las calvinistas, que es un poquito más extremo. ¿Ya? Porque en la práctica, primero, corto al intermediario, digamos, ¿ya?, a la iglesia. Ya no pago tributo, ya no le hago caso. ¿Ya? Y segundo, ¿ya?, ejercito
la razón económica por razones que son morales. Y por tanto, no solamente tengo la potencia del cálculo, que es la acción, recuerden, social con acuerdo, con orientación, digamos, a puros fines, sino que también, ¿no?, le agrego la potencia de un valor, y sobre todo que es el valor de salvarme a mí mismo, partiendo por mí mismo, por trabajar, ¿no? Por eso en el fondo es la idea de que los tentantes trabajan ahí, que es un asunto disciplinar el hacer dinero, ¿no? Entonces, el espíritu del capitalismo, vamos a agrandar acá. Ahí esto está grabando y el otro está convirtiendo, mira, multitasking. El espíritu del capitalismo, ¿no?, no se define sencillamente, dice Weber, por medio de esta, en el fondo, tal como lo pinta Marx, en el fondo. Esta voracidad que es como el malo, digamos. La verdad, cuando yo hacía clase de Marx, decía, "Ay, aquí aparecen los malos de la película, que son..." Para Weber esto es un poquito inocente, medio vainilla incluso, como medio tonto decir que las personas son las malas, ¿no? Y que hay una suerte como de voracidad malula, digamos. Y que el capitalismo es eso, es como el último demonio, digamos, ¿ya? Es súper inocente, ¿ya? Muchas veces, de hecho, para entender el propio capitalismo, ¿ya?, es todo lo contrario para quienes lo experimentan, ¿ya? El capitalismo, de hecho, en términos clásicos, era un compás moral. Era, en el fondo, un barómetro, ¿no?, de tu éxito espiritual, donde, ¿no?, digamos, las unidades métricas eran en pesos o en dólares, ¿no? Un ethos, como dicen en filosofía, un espíritu, ¿no?, y que en el fondo alcanza la intensidad del sentimiento religioso a propósito del éxito económico. Entonces, en el fondo, instala la idea de modernidad como eh, en el fondo, el éxito, en primer lugar, como un beneficio espiritual. Por supuesto, en un tinte mucho más neoliberal, este impulso religioso se pierde, digamos, ¿no es cierto? Porque el ejercicio espiritual puede pasar quizás, por ejemplo, a este cuadrante u otro, ¿ya? Pero históricamente, el trampolín está acá, dice Weber. Aquí está. ¿Mm? Por un espíritu definido por el beneficio. Muy, muy, muy típico de estas religiones. ¿Mm? Entonces, vamos a cerrar acá. El capitalismo, en su ideología, como dice Marx, lleva implícita ideas como el tiempo es dinero. ¿Mm? Tan típico decir eso. ¿Mm? Y no hay trampolín más importante en términos espirituales que esa expresión, el tiempo es dinero. ¿Ya? La meritocracia, ¿no? Esfuérzate, ¿no?, sé puntual, sé próspero, sácate buenas notas, estudia, ¿no? Ganar dinero es un fin legítimo en sí mismo. Entonces, no solamente una psicología, una disposición mental, todo un panorama, digamos, intelectual, ¿ya?, sino que también es, como diría Durkheim, ¿no?, es una actitud valórica, profundamente marcada por una significancia de que aquello que me salva, ¿ah?, es bueno, y se puede encontrar esa bondad, digamos, y la bondad de Dios se puede encontrar aquí, en este mundo, ¿ya?, partiendo por mí mismo y el control de mi entorno. ¿Les suena, no? Controlar el entorno es súper típico del capitalismo. ¿Mm? Tal como lo contaba Goethe, ¿no es cierto? ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, han visto Fantasía? Fantasía donde sale Mickey Mouse, que es como un aprendiz de mago, que es una dramatización así caricaturesca de un poema de Goethe. Y la idea, en el fondo, más de la tecnología, sobre todo, ¿no? Pero también sobre la razón y la modernidad, ¿no? La idea de que uno está jugando con fuego. Porque el poema parte, y parte Mickey Mouse todo feliz porque el mago sale de la casa, se va por el día, digamos, y lo deja a cargo del laboratorio, ¿no?, de la magia. Y Mickey Mouse dice, ahora es mi turno. Y es la idea tan nietzscheana, ¿no?, de matar a Dios. Ahora es mi turno, ¿no sé. El maestro ya se fue, digamos, y ahora es mi turno, ¿no es cierto?,
de producir la magia en el vientre. ¿Ok? Y de controlarla, digamos, de controlar el mundo a través de ella, sobre todo a través de la tecnología. Y por supuesto, si han visto Fantasía, Mickey Mouse termina ahí un poco para la cagada porque llega, se le va todo mal, empieza a hacer la magia y empiezan las escobas a hacer las tareas de la casa, digamos. Y las escobas empiezan a tirar agua de más y queda la cagada. Y, qué sé. Y es la idea, es en el fondo, este poema épico de la tecnología en la naturaleza, digamos, como control. ¿Ya? Y que la naturaleza en el fondo te pega de vuelta, como cambio climático y todas esas cosas. Entonces, va muy de la mano de esta historia, hasta hoy. ¿Mm? Hay una disciplina ahí, un espíritu, ¿eh? Que se puede castigar también. ¿No? Cuando te dicen, no estás estudiando lo suficiente, no te estás esforzando, ¿no? Puedes perder la beca, ese tipo de cosas. ¿Eh? O estudia porque, para ganar dinero, como un fin legítimo en sí mismo. Entonces, en el fondo, el trabajo, cuando está hiperresolucionado, pega dos veces, digamos, o hace dos pegas. ¿No? Porque por un lado, en el fondo, el trabajo, tal como se vive en estas religiones, 42, ¿ya? Por un lado, permite, a través del control del cuerpo, ¿ya? Despegarse de los placeres mundanos que, de alguna forma, te distraen, ¿ya? Del trabajo duro y puro. ¿Ya? El tener, digamos, la zanahoria antes y no después. Entonces, el trabajo hiperracionalizado, ¿no? Pues te dice, sé esforzado, merécelo. ¿Ya? Y por tanto, en el fondo promueve, por otro lado, apegarse a un ejercicio, ¿ya? De cálculo, de eficiencia para poder alcanzar, ¿ya? A posteriori, ¿no es cierto?, la zanahoria con mayor eficiencia, cosa de no trabajar de más, digamos, ¿ya? Y obtener el máximo rendimiento, ¿ya? La máxima riqueza, ¿ya? Y que eso más encima sea señal, ¿m?, de, en el fondo, de bienestar religioso. ¿Ya? Es seña del favor de Dios que te esté yendo bien por tu trabajo. Entonces, esa es la ecuación donde el bienestar, ¿ya?, termina siendo la riqueza. Y no es simplemente este apetito voraz, ¿ah?, de los capitalistas malvados que, ¿ah?, se olvidan del valor de uso y solamente, tributan el valor de cambio, digamos. Que el impulso no es racional per se, ¿ya?, en términos de la economía, sino que ese impulso encuentra un trampolín, en primer lugar, en la religión y en esta intuición, ¿m?, de que la acumulación de riqueza es bienestar espiritual. Entonces los protestantes, y en particular los calvinistas, ¿eh?, no son personas que hayan, un grupo humano, digamos, que hayan creado el capitalismo. Esos son los burgueses, efectivamente, como dice Marx. Entonces, lo interesante que él plantea es que el capitalismo, y de alguna forma como alegoría, ¿no?, del proceso de modernización y racionalización del mundo, es una consecuencia imprevista de la ética protestante, ¿no?, de la protesta frente, en el fondo, al exceso religioso de los ortodoxos, ¿no?, de los que están en este cuadrante. ¿Eh? Estos responden a esto, en este mundo. ¿Eh? Y en este mundo se pasan la pelota de acá para acá. ¿Eh? Es importante eso, que en Marx a veces la forma en que él, cuenta, la evolución de la sociedad, digamos, el cuento que nos cuenta, hay una suerte casi como de determinismo, ¿eh? Sobre todo en su favor, en el favor que la ropa que le presta el comunismo, digamos, ¿eh? Como desenlace inevitable de las contradicciones del capital. Mientras que en Weber, el capitalismo mismo, y si es que alguna vez ocurre el comunismo como tal, digamos, en términos del ideal, en el pensamiento marxista o qué sé yo, lo más probable es que sea una consecuencia imprevista de otra cosa, ¿ya? O al menos que tenga un elemento de eso.
Y por tanto es muy distinto al tipo de pensamiento dialéctico, digamos, incluso de determinismo dialéctico, uno podría llamar, ¿no es cierto? O positivismo en el caso de Durkheim. En Weber recuerden que hay más bien afinidades electivas, digamos, correlaciones. Entonces, el capitalismo es efectivamente una consecuencia imprevista de la ética protestante, ¿ya? Entre otros factores, ¿ya? Y efectos de esa religión. El punto decisivo, el resumen, digamos, el calvinismo, en particular el punto importante para la racionalización del bienestar, de pensar en fondo que el bienestar, ¿ya? Es, en la modernidad, digamos, ¿ya? Es un propósito de la razón, y que solamente a través de la razón se puede alcanzar. ¿Ya? Que el vivir bien y mejor, ¿ya? Es la función de la razón, digamos. ¿Ya? Ese punto decisivo, que es tan típico del protestantismo, el calvinismo, por ejemplo, ¿ya? Muchas veces también en la experiencia religiosa implica que esa salvación, ¿ya? Que aquí en la tierra es bienestar, digamos, ¿ya? Está predestinada para algunos pocos, digamos, ¿ya? Para quienes en el fondo siguen el compás moral, ¿ya? De la religión, ¿ya? Y recogen sus frutos en la economía. 1904, ojo con la fecha, Weber, el orden económico capitalista actual, 1904, es como un cosmos extraordinario en el que el individuo nace, tal como hoy, digamos, contexto más neoliberal, y al que, al menos en cuanto a uno mismo, digamos, individuo, ¿no? Le es dado, ¿no? Como algo que está, ¿no? Prácticamente ahí desde siempre, ¿no? Como si no tuviese historia, digamos, ¿no? Y que es irreformable en esa historia, ¿no? Que es eterno, digamos, ¿no? Y por tanto se impone. Es bien curioso, tal como lo piensa Durkheim, ¿no es cierto? Externo y coercitivo se impone, ¿no? Y te coerciona, ¿no? En el cual uno está obligado a vivir dentro del marco normativo. En particular, a propósito de la potencia del comercio para la contaminación mutua, ¿no es cierto? Se ajusta, digamos, a derecho, a las normas de intercambio, al comercio internacional y que se tratado de libre comercio y ese tipo de cosas. ¿Eh? A las herramientas fiscales del gobierno local, ¿no es cierto? Está todo súper normado. ¿Mm? Y por tanto, el, el que nace en ese mundo y con esos ideales, sobre todo cuando de ese mundo hace su propia salvación, ¿ya? Termina siendo en el fondo implicado en esta trama de relaciones de mercado. Es como un pescado en su propia agua. ¿Mm? Está ahí y no la ve, digamos. ¿Ya? Esta trama de relaciones. ¿Ya? Es esa trama de relaciones. ¿Ya? El pescado en el agua, ¿ya? La figura de la jaula de hierro, ¿ya? Donde nosotros nadamos en racionalidad y perdemos de vista cómo nos afecta de vuelta. Es el agua de nuestro acuario, digamos, ¿no? De nuestra sociedad, nuestro medio. La razón es el medio dominante que al mismo tiempo y paradójicamente, ¿no? Perdemos de vista. 1905, otra cita. El Dios del calvinismo no demanda a sus creyentes cosas particulares, ¿no? O al revés, no demanda confesión frente. De hecho, eh, el diezmo, la confesión y otras formas de acumulación de capital, como diría Marx, ¿no? Son verdaderas economías del pecado, digamos. Y es el tipo de economía que promueve las religiones, sobre todo del cuadrante 4 y 1. El pagar por la salvación, digamos. Mientras que las religiones del cuadrante 2, protestantismo, calvinismo y otras, dicen, no, por el contrario, ¿ya?
no solamente puedo yo salvarme a mí mismo sin pagar, sino que la señal de mi salvación va a ser mi dinero. El dinero que yo voy a ganar. Es todo lo contrario. Entonces, por eso el Dios del calvinismo demanda todo lo contrario. Una vida buena llena de buenas obras, combinadas de un sistema unificado, sin intermediario, digamos, sin economía del pecado. Por ejemplo, no sé si explicaron en la miseria de ciertas iglesias que en plena pandemia, en plena crisis económica, llamaban a sus fieles a aumentar las donaciones, los porcentajes de donación del sueldo. La vieja idea del diezmo, por ejemplo, de donar el 10% o el 1%. Entonces, esto que pasa por razones religiosas, para ver, produce en el fondo el trabajo ideal. ¿eh? No es tan distinto a lo que piensa Marx, en el sentido que hay ciertamente un conjunto de ideas que están trabajando. Pero Marx es más crítico. Weber se queda un poquito más con el problema y mapea las relaciones. Mapea cómo la ética protestante produce estos trabajadores ideales. Y recuerdan, lo ve históricamente, en la relación que él sostiene entre sociología y historia. Y esta línea de trabajo es súper bonita, porque en vez de, y uno puede hacerlo, también puede ser muy crítico, pero también al sostener esa crítica uno puede mirar en detalle cómo las sociedades producen personas. En el caso del capitalismo, personas sobrias, líneas de producción de personas, ¿no? Sensatas, dóciles, industriosas. De hecho, la palabra en inglés es business, y viene de busy, de ocupada. Business, estar ocupado, digamos. En Chile también, cuando se habla de empleo, o de las tasas de empleo, se habla de tasas de ocupación. Entonces, es la ética protestante que promueve esa disposición, ¿no es cierto?, al trabajo, y que es el caldo de cultivo para beber del capitalismo. Y son individuos que avalan, y prefieren ser avalados, en el fondo, por los usos y abusos de la economía. Y los rendimientos merecidos o no, de ese éxito económico en sociedad. Y en ese sentido, ciertamente se despegan de la tradición. Y se apegan al cálculo. Y por tanto, el impulso, el trampolín, el caldo de cultivo, digamos, el aporte del protestantismo para el capitalismo, es promover un salto cualitativo en la orientación dominante de la acción social, que deja de ser y deja de estar tan apegada a la tradición, y comienza a pegarse mucho más a la acción social, orientada por valores, o por meros fines, eventualmente. Tal como vimos que había valores cero, pura boca nomás que quieren políticos ahí. Se interesan por las personas, se interesan por sí mismos en primer lugar, por sus propios intereses, y de quienes los sostienen, de quienes pagan el lobby y todo el cuento. Entonces, para concluir, ¿en cuánto nos queda? Nos quedan 3 láminas, y lo voy a hacer cortito para que no nos pasemos de hora. Weber trata de sostener su argumento mirando también el desarrollo del capitalismo o su bloqueo, digamos, en otras regiones del mundo. Entonces, por ejemplo, mira China, en su época, no sé, principio del siglo XX. ¿Por qué el capitalismo no surge en China y en particular en Asia, tal como no lo vio surgir? O sea, yo diría que Marx no pudo anticipar lo que está pasando con Malasia o Singapur, pero en la época, ¿no es cierto? La pregunta era válida. ¿Por qué el capitalismo no surge en otros lugares donde el beneficio era parte significativa del ethos cultural? Y la respuesta de por qué en el fondo el capitalismo encuentra ciertos bloqueos o cosas que lo desaceleran, digamos, que lo ralentizan, ralentizadores. Está en la relación entre, en el fondo, el espíritu de la religión, perdón, la ética de la religión y el espíritu de la economía.
lo que llama el ethos cultural, ¿no es cierto? La relación entre religión y economía. Entonces en China no, porque el capitalismo que había allá era muy rudimentario en función de las religiones, que son básicamente típicas de este cuadrante, el cuadrante 3, sobre todo taoísta. ¿Ya? Son religiones que apuntaban hacia una dirección opuesta al desarrollo de empresas corporativas. ¿Por qué? Porque están orientadas hacia la contemplación, hacia otro mundo, no hacia... por su relación con sobre todo con la tentación, el mundo entendido como tentación, y no como objeto de aprendizaje o superación. Entonces apuntan hacia afuera. Es todo lo contrario a esto. ¿Se fijan cómo yo voy explicando con los tipos ideales? ¿Cómo hace fácil la teoría y el análisis? Las categorías, digamos, las clasificaciones. ¿Ya? 1916, ojo con la cita. La inversión de capital en la industria es demasiado sensible a un gobierno tan irracional. Esto puede ser puro racismo. Un gobierno irracional, que los asiáticos no eran, sobre todo viniendo un alemán, ¿no es cierto? Que más cuadrado, digamos. Un gobierno tan irracional y demasiado dependiente de la posibilidad de calcular el funcionamiento de la maquinaria estatal, ¿ya? Para poder surgir en el seno de una administración de este tipo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, en China faltaba el trampolín, porque la vida religiosa, ¿ya? Implicaba otra forma de experimentar, ¿ya? El mundo alrededor. ¿Ya? Y por tanto, en el fondo, el abandono del mundo permitía construir, ¿ya? Vías de tipo mucho más comunitario. Un poquito como en Chile también se quiere, ¿ya? Como antídoto al capitalismo. Entonces, por ejemplo, la idea de organización territorial y de antídoto al desarrollo, en Chile, a propósito de los esfuerzos que han hecho la nueva izquierda, es más viejo que el libro negro. Y explica en parte, al menos hace 100 años atrás, por qué en China no había tanto capitalismo en esa época. ¿Mm? La dignidad, como le llaman ahora, es más vieja que el libro negro. Y, y siempre ha estado ahí, como alternativa al capitalismo. Pero también por razón religiosa y no solamente política. Ojo con eso. ¿Mm? La religiosidad china no podía producir ni en sus funcionarios confucianistas, ¿ya? Y aquí está la ética, el confucianismo, está en la filosofía, digamos, ¿ya? Ni en sus aspectos más taoístas los motivos que sean, en fondo, suficientes, ¿ya? Para que la vida religiosa, ¿ya? Orientada para los individuos, ¿ya? Fuera, en el fondo, un método de creación de sí mismo, ¿ya? Y de control del propio cuerpo. Y si había un método de control del propio cuerpo, era en beneficio de una vida mucho más, ¿ya? Hacia adentro, digamos. ¿Ya? Y no en función de la superación y la intervención sobre lo que me rodea, partiendo por el propio cuerpo. Uno se refugia en el alma. ¿Eh? Los calvinistas se refugian, o sea, digamos, uno se refugia en el alma cuando es budista, ¿eh? O incluso renuncia, ¿no es cierto?, al alma en la tierra y la mortifica para poder purificarla en el más allá, digamos, en el caso de las religiones más católicas. En el protestantismo, no, no, no. La purificación está en el trabajo duro. ¿Ya? Y lo que ahora que ahí está criticando es el típico argumento que le tiran a los latinoamericanos, que son flojos. ¿Ya? Pero aquí el argumento es más, es más sofisticado. ¿Mm? Falta motivo, ¿no? La gente es muy floja. Entonces, tanto, para Weber, tanto el confucianismo como el taoísmo, ambas formas de religión, carecen entonces de los trazos de la fuerza. ¿Ya? Y particularmente, ¿se acuerdan en Durkheim en el aspecto punitivo de la fuerza pública? ¿Ya? Que en la religión, obviamente, no está en la policía, sino que está en uno que es peor todavía, el diablo, digamos. El policía del espíritu.
Entonces, como ellos no tenían este aspecto, ¿no es cierto?, de morbo y de castigo, ¿no? El chino creyente, el chino pío, ¿no? No tenía en fondo algún tipo de resistencia que lo orientara a concentrarse en el mundo y a no abandonarlo, ¿no? Que lo pasara a este plano, ¿no? Al plano del mundo o de uno mismo. Eso es lo que está diciendo él, ¿no? Que una forma elegante de decir que en el fondo eran flojos o eran demasiado religiosos, digamos, ¿no? Desmotivados por su propia salvación, digamos, ¿no? Última lámina, ¿no? Y esto solamente, porque es la última, no sé, es la aplicación en India, ¿no? En India la aplicación no es tanto religiosa, sino más bien político-religiosa, sobre todo por el sistema de casta. Para ver en India, en el fondo, el capitalismo, ¿no?, encontraba barreras que eran prácticamente infranqueables por asuntos de movilidad social, ¿no? Porque en el fondo, en un sistema de castas, tú estás condenado de antemano. Y por tanto, la potencia del ejercicio, ¿se acuerdan?, de salvación, ¿no? No genera condiciones para que la movilidad social sea un ideal, ¿no? Y menos que la movilidad social como ideal ocurra en este mundo y no en el más allá. Porque la idea de movilidad social, en el fondo, en el caso de las regiones más, los cuadrantes de abajo, digamos, tienen que ver con trascendencia. Tienen que ver con hacer acciones acá para que allá más allá uno esté salvado. ¿No? Y por tanto, en el fondo hay una suerte de inmovilidad, ¿no?, o de sobreregulación, ¿no?, que uno podría decir que genera condiciones anómicas, si ustedes quieren, para que el capitalismo, ¿no?, no encuentre asidero, ¿no? El capitalismo no encuentra su sociedad porque le resulta anómico, ¿no?, esta sobreregulación, ¿no? Y por tanto hay trabas para la libertad, ¿no?, tal como se entiende en el capitalismo liberal y neoliberal, ¿no? Y en particular también hay un desdén de los asuntos mundanos. Nuevamente estamos, ¿se acuerdan?, en los cuadrantes de abajo. Particularmente las regiones más brahmanes, en el caso de los hinduistas, ¿no es cierto?, está el tema de la reencarnación, ¿no?, donde no es un asunto de salvación, sino en el fondo de liberación del deseo y del sufrimiento, ¿no?, en una iteración eterna de los cuerpos, ¿no? Y eso también supone bloqueo, en el fondo, a la salvación como motivación, ¿no?, porque la reencarnación ofrece otras respuestas. ¿Okay? Ya. Y el argumento se entiende, las ideas generales se entienden, y son, más allá de los detalles que son, o sea, tener que leerse el libro y ahí entramos ahí en, digamos, una clase completa, digamos, o un curso completo del asunto. Pero lo importante es que entiendan cómo opera un ejemplo muy temprano de análisis macrosociológico, ¿no?, sobre todo en el estilo en que Max Weber hizo teoría social, ¿no? En particular esta expresión, ¿no?, de que el protestantismo sirve al capitalismo, ¿no?, como antecedente histórico, ¿no?, aportando una ética que el capitalismo adopta y luego refina, ¿no?, y purga, digamos. Si esto se sostiene, ¿no?, hasta hoy como argumento tal cual, yo creo que es objeto de estudio. Pero, por ejemplo, en Chile, ciertamente, como mencioné, uno sí puede encontrar correlaciones fuertes, sobre todo en la ética, de la clase dominante y de la élite, digamos, ¿no?, correlaciones a propósito de la ética de esa clase, ¿no?, en función de su comportamiento económico y religioso, ¿no?, ¿no?, y de alguna forma de los, ¿no?, sistemas o, ¿no?, ámbitos o funciones sociales, ¿no?, religión y economía, tal como cuajan aquí en Chile, ¿no?, con otra historia, ciertamente, ¿no? Recuerden que estos son intelectuales europeos. Ya, chiquillas y chiquillos, siendo las 6, creo que es hora, ay, de hacer un cierre y decir hasta la próxima semana, ¿ya? Invitarles a que entreguen
no se atrasen. Traten, sobre todo porque estamos cerrando semestre, entonces no piensen que en el fondo mi flexibilidad les va a jugar a favor de su salud mental. Si es que abusan de ella, porque al final van a chutear la pelota y terminar más estresados aún. ¿Ya? Así que traten de entregar y así vamos cerrando. ¿Ya? Y recuerden el calendario de entrega, yo lo voy a mencionar la próxima semana, pero tendríamos en teoría, ¿ya?, hasta el 23 para entregar el trabajo final, que es el último día de clase. ¿Ok? Profe, el trabajo de hoy día, obviamente se entrega hoy día, el taller, ¿cierto? Sí, yo he insinuado la posibilidad que como no han entregado mucho, lo más probable es que haya gente que pida más tiempo. Y yo lo que voy a decir es, no hay problema, y voy a dar otra fecha, que no quiero mencionar la hora para que no se aprovechen, digamos, de eso. Porque tampoco va a ser mucho más tiempo. Porque yo, en el fondo, voy a calcular, voy a hacer una acción con acuerdo a fines, más que valores. Yo voy a decir, ok, ustedes van a ser gente que entregue más atrasado y por tanto parto con los que entregaron a tiempo, pero llega un punto donde si tengo los ensayos ya procesados de la gente que entregó a tiempo y la gente que va a entregar atrasada no ha entregado, eso ya va contra calendario, sobre todo en un momento final, donde queda un poquito tiempo para cerrar semestre. Entonces, ahora más que nunca, ¿ya?, lo importante es que como han tenido tiempo, ¿ya?, digamos, de sobra para hacer el ensayo, que no se atrasen. Les va a ser mejor a ustedes que a mí, pienso yo. ¿Ok? Ya. Eso por hoy. Y la próxima clase, si es que, insisto, hay cosas que se nos quedan en el tintero que ustedes quieran ver, ¿verdad?, que estén en el currículum o más allá, las comparten escríbanme al Gmail. Yo en general mando los anuncios por el chat de intranet, cosa que quede todavía en el sistema, pero las cosas más grupales o personales las resolvemos a través de Gmail. Entonces, me escriben para allá, ¿ya? Y nos veríamos por última vez la próxima semana. Ya, ánimo con la entrega, y no solamente para este curso. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, profe. Perdón la Chao, profe. interrupción. Chao, profe. Vamos a un plano. Vamos a un